Buenos días. ¿Cómo están? Mano, uno no hice nada de esfuerzo físico, pero eso cansa por alguna extraña razón. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos estuvieron ayer en Candy Circus? Los otros seguramente son hinchas del Santa Fe, por eso no vinieron. Tengo bastantes cosas que decir y enseñar en esta mañana, pero la prédica de esta mañana es una prédica muy, puede ser retadora, pero es muy fácil. Esto no es carne, esto no es un churrasco de la palabra de Dios, sino que esto es leche. Esto es algo que tal vez ya has escuchado muchas veces, pero a veces nos pasa que por escucharlo tantas veces como que se nos olvida la importancia de las promesas de Dios en la Biblia. Y a veces estamos tan acostumbrados, y más que en un lugar como este, a que nos lo han dictado, nos lo han enseñado tantas veces. Hemos pasado por Sepco, hemos pasado por Rema Sepco Niños, hemos pasado por Rema, hemos pasado por Enforma, y como que no sabemos la información, pero a veces la información no es suficiente. La información debe convertirse en revelación en tu corazón, y cuando es revelación, esa revelación dará fruto. Amén. Entonces, en esta mañana tal vez sientes que la prédica puede sonar repetitiva o que ya te la sabes, pero yo solo espero que tú abras tu corazón para recibir algo de parte de Dios, porque Dios se va a mover en este lugar. Vamos a ministrar al final, pero para que Dios se pueda mover necesita fe, y necesitamos alzar nuestro nivel de fe en este lugar para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Jesús no solo te salvó de la muerte, pero te salvó y te rescató de 1.000.000 cosas más, de miles de cosas más, y eso es el acceso o lo que nosotros queremos alcanzar en esta mañana. La condición con la cual tú viniste en esta mañana no es la condición de Dios, no es la manera como Dios quiere que tú vivas, sino que Él tiene una vida mucho mejor para ti, una vida en sanidad, una vida en santidad, una vida en abundancia, porque ese es el precio que Él pagó por ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, si eres líder de jóvenes, deberías de estar tomando notas. Si eres líder de Nueva Raza, si no eres líder, igual deberías de estar tomando notas. Entonces te voy a pedir que saques un cuaderno, tu celular, tu iPad, tu computador y tu Biblia, porque vamos a anotar algunas cosas en esta mañana. Y es de buen hábito tomar notas, no es malo, y eso muestra también tu anhelo, tu deseo de aprender más de Dios. Ahora, para poder comenzar, y te quiero dar como el trasfondo de donde nació esta prédica. Esta prédica nace de un momento duro en mi vida personal, y todavía estamos peleando la buena batalla hasta que tengamos la victoria. Pero durante este tiempo que hemos batallado con esto, he tenido el tiempo de poder estudiar mucho más la palabra de Dios. He tenido la oportunidad de orar más. Tengo como más tiempo para sumergirme en las cosas de Dios. Entonces, cuando yo estaba estudiando la Biblia, Dios me mostró esto y me reveló esto. Y yo sé y espero que eso también sea una bendición como lo fue para mí. Pero cuando Dios me revela esto a mí, mi vida cambia por completo. No es que Él no lo había hecho antes, no es que la sangre de Jesús no me haya salvado antes, pero lo que quiero decir es que con lo que yo recibí de parte de Dios, mi perspectiva de ver a Jesús cambió por completo. Y ahora yo puedo decir que todas las promesas que Dios tiene para mí son para mí, valga la redundancia. No son para el pastor solamente, no son para el grupo de alabanza solamente, no solo son para los líderes, pero todo lo que Cristo pagó por ti en esa cruz te pertenece a ti, es para ti. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que digan tus compañeros del trabajo, pero todo lo que tú necesitas es tuyo en el nombre de Jesús. Por eso me encanta la canción que acabamos de cantar, porque la victoria que nosotros anhelamos vendrá porque tú ya tienes y ya eres lo que tú necesitas. Amén. Tal vez todavía no lo ves en lo natural, tal vez todavía no lo ves en este mundo con nuestros ojos, con el cual vemos, pero tú ya tienes en tu espíritu lo que tú necesitas. Entonces, en ese momento de estudio en mi vida, Dios me muestra en un versículo, y de hecho esta palabra aparece como en más de 200 versículos en la Biblia. No tengo el número exacto, tendrías que estudiarlo en tu casa, pero aparece muchas veces. Y cuando leemos la Biblia en el idioma original, aparece esta frase o esta palabra que es el título de mi prédica en esta mañana, y se llama soy soso. Todos digan soy soso. Ahora, no es sonso, no es tonto, no es bobo. Tú no eres bobo, gracias a Dios. Los de Santa Fe sí, pero eso es otra historia.
Todos los hinchas de Millonarios, yo siento lo que ustedes sintieron con ese 4-2, lo siento, pero hasta que no nos ganen una final, eso no importa, así que tranquilos, tranquilos. Entonces soy soso. Entonces cuando Dios me habla esta palabra y me muestra esta palabra, comienzo a buscar el significado, lo que es de relevancia para mi vida, por qué Él me está diciendo esto. Y cuando llego a la definición de esta palabra soso, mira lo que esta palabra significa. Y quiero abrir con esto para que te ponga en contexto hacia dónde quiero ir con esta prédica en esta mañana. Y significa lo siguiente: significa salvar, sanar, hacer completo, entero, nada falta, próspero, rescatado del peligro, preservar, restaurar la salud y quitar el sufrimiento. Ahí solo ahí podrías decir un aleluya, un amén, algo. Ahí hay una prédica entera solo con eso. Y es que cuando yo digo que tú eres soso, tú eres esto. Cuando yo digo que tú tienes soso, tú tienes esto. Cuando el diablo diga que tú no tienes, tú dices no, yo soy soso. Cuando el diablo diga que o te traiga enfermedad o te traiga escasez, tú dices no, yo soy soso. Y soso es todo esto. Todo lo que Jesús pagó por ti en ese sacrificio en la cruz, no solo te rescató del infierno, que con eso hubiera bastado. Con eso hubiera sido más que suficiente. Con el hecho de no ir al infierno estaríamos felices. Pero como servimos a un Dios tan bueno, Él no solo te rescató de la muerte y del infierno, pero con ese sacrificio te dio todo esto. Te dio salvación, te dio sanidad, te quitó el sufrimiento, te restauró, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando tú dices y te ves y dices yo soy soso, tú eres todas estas cosas juntas. Entonces cuando el diablo te dice a ti no, es que tú no eres sano, no, tú le dices no, yo soy soso. Cuando el diablo te diga que vas a vivir en arriendo el resto de tu vida, y no estoy hablando condenación, no estoy hablando culpabilidad, está bien si vives en arriendo, pero si Dios te prometió que podrías tener tus propias cosas, entonces tú puedes decir yo soy soso. Amén. ¿Por qué? Porque tú ya eres bendecido con toda bendición espiritual, dice la palabra de Dios. Entonces la realidad de tu vida no es la realidad con la cual estás viviendo hoy en día. ¿A qué me refiero con eso? Si estás pasando por alguna prueba, dificultad, circunstancia, esa no es tu realidad. Tu realidad es que tú ya eres más que vencedor, que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que mayor es Él que está en ti que aquel que está en el mundo. Pero son versículos que escuchamos todo el tiempo, pero se nos olvida. Porque cuando viene la enfermedad, ponemos nuestra mirada en la enfermedad y decimos no, es que la enfermedad es más grande que Dios. No, es que la deuda es más grande que Dios. Es que esto es más grande que Dios. Pero no, la realidad de nuestras vidas es que mi Dios sigue siendo más grande. Mi Dios sigue siendo más poderoso. Mi Dios sigue siendo el todopoderoso. Amén. Entonces dile a tu vecino soy soso. Ahora dile a tu otro vecino tú eres soso. Algunos son perezosos. Y mira donde Dios me muestra esta palabra soso. Y vamos a ir a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y es la historia de un ciego. Y vamos a leer desde los versículos 35 al 43. Y dice: al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la multitud le decía: cállate. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse al ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo: quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha soso. Y esto es impresionante porque en esta historia Jesús no solo sana al ciego, que eso hubiera sido milagroso, ¿cierto? Sanar a un ciego es una vaina loca. Si estuviste en Extreme Fire hace como 5 años, estábamos aquí orando por los enfermos y Dios nos movió para hacer eso. Y esa noche un ciego fue sanado y pudo ver otra vez. Eso es increíble.
que una persona que nunca ha visto pueda ver, eso es un milagro por sí solo. Pero una vez más, como Dios es tan grande y tan bueno, no solo sanó a este hombre, sino que le dio todas estas cosas que acabamos de ver. Le quitó el sufrimiento, obviamente, porque si tú no ves, sufres. Restauró, lo sanó, le dio bendición, porque ahora viendo puede volver a trabajar. Tal vez a algunos no les gusta trabajar tanto, pero hay que trabajar para recibir las promesas de Dios. Amén. Pero entonces hay varias cosas que destacar de esta historia. Y lo primero es que me causa curiosidad en la condición la cual el autor escribe acerca del ciego. Nota que él no solo dice el ciego, sino que le coloca un adjetivo antes del ciego y le dice el mendigo ciego. Quiere decir que era ciego, pero también era pobre. Entonces el milagro aquí no solo es físico, pero también es material. Entonces, cuando Jesús está pasando por ese lugar, hay otra cosa curiosa que sucede, y es cuando el mendigo está ahí sentado pidiendo plata, se da cuenta que comienzan a hablar de una persona. Y comienza a escuchar los murmullos y empieza a escuchar las conversaciones. Y él pregunta: ¿de quién estarán hablando? ¿Quién es este señor? ¿Cómo así que Jesús? ¿Quién es este Jesús? Nunca había escuchado a este Jesús. Había escuchado a otras personas, pero nunca de Jesús. Y me gusta lo que pasó ahí, porque gracias a la palabra de los que lo rodeaban, la palabra, el testimonio de las otras personas, esa persona pudo acercarse a Jesús. Pasa lo mismo contigo. Si tú hablas de Jesús en donde quiera que tú estés, esas personas se van a empezar a preguntar: hey, ese Jesús del cual tú hablas, ¿quién es? Yo lo quiero conocer. Te la pasas hablando de ese Señor, porque yo no puedo hablar. Dime cómo lo conozco, cómo es que Él sana, cómo es que Él bendice, cómo es la historia, cuéntamela. Y eso pasó exactamente con el mendigo. Tal vez ellos no creían en Jesús, solo lo estaban reconociendo como el Señor que pasaba por Jericó, pero ese Jesús cambió la vida de ese ciego, y fue el testimonio de los demás que le hicieron a él gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y por ese testimonio de ellos, el Señor gritó, y ese grito detuvo a Jesús. Mira la fe de este señor. Él grita y le dice: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús iba hacia Jericó. Él tenía una meta ya predispuesta. Él tenía que llegar a hacer algo, pero un grito en fe de una persona detuvo a Jesús. Y tu fe hará exactamente lo mismo. Que cuando tú extiendes tu vida en fe, confiesas la palabra de Dios, pones la palabra de Dios en tu boca, tu grito en fe detendrá a Jesús en su camino. Y cuando Jesús esté haciendo otras cosas, tal vez sanando a algunas personas, trayendo bendición a otras, haciendo esto y lo otro, cuando tú gritas en fe y extiendes tu vida en fe, Jesús se detiene y dice: hay alguien que me necesita, porque está alcanzándome con su fe. Y eso para mí es una locura, porque Dios es un Dios ocupado. Él tiene 7 billones de personas a las cuales Él tiene que cuidar. Pero que tu fe lo detenga y te diga: hey, ¿qué puedo hacer por ti? No solo detienes a Jesús con tu fe, pero lo detienes y te da un cheque en blanco para pedir lo que se te dé la gana. Entonces Él te mira y te dice: hey, no solo quiero sanarte de tu condición, tal vez de tu enfermedad, de lo que sea lo que tengas, pero quiero añadirle a eso muchas otras cosas. Quiero que no solo seas sano, pero que seas soso, que seas libre del pecado, libre de la maldición, libre de la muerte, libre de la pobreza, restaurar tu ceguedad, restaurar tu familia, restaurar tu matrimonio. Todo lo que el diablo te hizo perder por causa de tu ceguedad, tu ceguera, yo lo voy a restaurar en mi nombre, y sé sano, sé soso en el nombre mío. Y eso es lo que hace Jesús. Entonces, cuando el diablo venga a decirte que tú no lo eres, tú le dices: sí, yo sí soy. Yo sí soy lo que la palabra dice que yo soy. Yo puedo tener lo que la palabra de Dios dice que yo puedo tener.
Yo te dije que esta prédica era muy fácil, pero depende de nosotros recibir las promesas de Dios. Tú quieres salir de la condición en la cual estás, depende de ti, ya no depende de Dios, porque Él ya pagó el precio, Él ya murió, Él ya resucitó, Él ya está sentado a la diestra del Padre, Él ya está intercediendo por nosotros. Ahora solo depende de nosotros recibir. Di en voz alta: soy soso. Dilo como si lo creyeras: soy soso. Ahora nota lo que dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, un versículo que citamos casi todos los domingos en nuestra iglesia. Y dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás soso. Mira cómo cambia la perspectiva de ese versículo. Tú no solo fuiste salvado del infierno, sino que Dios en esa salvación te dio más. Nuestro Dios es un Dios más que suficiente, ¿no dice la Biblia? Él es el principio y el fin. Él ya sabe lo último y el principio. Él lo conoce todo. Y conociendo todo, Él te dijo a ti: cuando tú me recibas en tu corazón, no solo te voy a rescatar del infierno y de Satanás, pero te voy a añadir un montón de cosas más. Soso. Y esa realidad tiene que estar impregnada en nuestras mentes, que yo no solo vengo a la iglesia porque ya no tengo que ir al infierno, pero yo vengo a este lugar para recibir más de Dios, porque mi Dios todavía no me ha mostrado todo lo que Él es. Él tiene más cosas, más bendiciones, más revelación, más sabiduría para mi vida, pero lo que yo tengo que hacer es tener una vida en expectativa para recibir todo lo que Él tiene para mí, extender mi vida en fe y recibir esas promesas de Dios. Vamos, y todavía no estoy predicando todavía. Amén. Entonces, cuando el diablo te diga a ti: no es que tú eres un pecador, tú le dices: no, yo no soy un pecador. Tal vez puedo cometer errores y todos los vamos a cometer, pero ese no eres tú. Tú eres una persona lavada por la sangre de Jesús. Tú has sido redimido. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Por qué? Porque tú eres salvo, tú eres soso. Amén. Y el diablo siempre te va a hacer pensar que por tu pecado nunca vas a poder recibir, que por estar atado al pecado tú no vas a poder recibir las promesas de Dios. No, es que tú siempre vas a ser un mentiroso. No, es que tú siempre vas a ser un calumniador. Es que tú siempre vas a ser un perezoso. Es que tú siempre vas a sufrir con lujuria. O tú siempre esto, tú siempre lo otro. Y el diablo siempre traerá condenación para que tú no recibas. Y entonces el pecado es como una cadena. ¿Cuántos han visto o conocen una cadena? Creo que todo el mundo aquí. Y el diablo usa el pecado para quitarte o que tú no accedas a las bendiciones de Dios. Y necesito una persona que me ayude rápido, un hombre preferiblemente. Rápido. Démosle un fuerte aplauso a Alfonsito. Ay. Aparece ahí en la crucecita que está ahí. Aparece ahí. Entonces, cuando el diablo viene y te dice que tú no eres, que tú no puedes, que tú no puedes acceder a las promesas de Dios, cuando Él te dice: no, es que tú no eres soso porque sufres con pecado, porque sufres con esto. Y algo que el Señor me ha enseñado durante este tiempo es que la santidad es una parte importante para recibir las promesas de Dios. Porque en Proverbios capítulo 4 dice: inclina tu oído a mis mandamientos y haz lo que yo te digo que hagas. Y todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos se encuentra en la palabra de Dios. Entonces el momento, y luego sigue diciendo que la palabra de Dios será medicina para tu cuerpo, que la palabra de Dios te sanará a continuación de ese versículo. Pero lo que ese versículo representa es que si dejamos que el pecado nos asedie, que el pecado esté en nuestras vidas, eso va a impedir que recibamos las bendiciones de Dios. Por eso muchas veces le decimos a Dios: Dios, ¿por qué no respondes mi oración? ¿Por qué esto? ¿Por qué no ha llegado esto? ¿Por qué no sucede esto? Muchas veces es por una falta de santidad, porque tenemos vidas llenas de pecado. Venimos a los domingos a la iglesia y somos súper espirituales aquí, pero ¿qué pasa? Los lunes, los martes, los miércoles, como que se nos olvida ser cristianos.
pecado. Y el pecado impedirá recibir las promesas de Dios. Y a veces el pecado es engañador. El pecado engaña un montón, porque puede empezar con una cosa chiquita. Y esta cosa chiquita tal vez es controlable, yo la puedo usar, la puedo manejar, la puedo esconder, nadie me puede ver el pecado, yo lo controlo, no me controla a mí. Pero puede empezar con algo tan sencillo como mirar a una mujer con ojos incorrectos. Tal vez sí, tú lo dominas, tal vez no afecta tu vida, pero esa condición comienza a pesar en tu vida. Solo agárralo. Tal vez tú, una vez más, tú sí lo puedes esconder, lo puedes manejar, pero luego eso tal vez sigue incrementando en tu vida y ya no solo es mirar una mujer en la calle o lo que sea, pero tal vez, no sé, ves una mujer en vestido de baño y comienzas a pensar cosas que no deberías de pensar. Entonces eso que comenzó por un pensamiento pequeño comienza a crecer más. Ahora, tal vez es maleable, tal vez todavía lo puedes controlar, tal vez todavía lo puedes esconder, pero se está creciendo poco a poco. Ahora, tal vez ya no solo es mirar una mujer en vestido de baño, y esto es tal vez un ejemplo un poco grotesco, pero pasa mucho, pero es el único ejemplo que quería dar para ilustrar este punto. Tal vez ya no solo es mirar tal vez una niña en vestido de baño, pero ahora ves una película y tal vez hay una escena muy erótica que no deberías de estar viendo, pero por curiosidad te quedas viendo esa escena. No te dan ganas como ni de saltarla, o la saltas pero dices, no fue tan grave, y la regresas, y eso comienza a pesar más. Y ahora tal vez ya no solo es una película, una escena erótica, pero ahora te da curiosidad y entras a una página en internet que no deberías de ingresar y comienzas a ver pornografía. Y ahora la pornografía ya no solo es un hábito de vez en cuando, tal vez tú todavía lo controlas, tal vez tú dices, no, es que yo decido cuándo ver, yo decido cuándo no ver, yo decido si yo quito esto de mi vida o no. Tal vez es cierto, pero cada vez que yo lo hago más y más, ya no solo es un día a la semana, pero tal vez ahora son 2 días a la semana. Ahora no solo son 2 días, pero tal vez es de todos los días, y no solo una vez al día, sino que ahora son varios días a la semana. Y cuando menos lo esperamos y cuando menos nos damos cuenta, este pecado no solo lo podemos manejar nosotros, pero este pecado nos maneja a nosotros. Nosotros no lo manejamos. ¿Qué es ahí? Nosotros no lo manejamos, pero el pecado nos maneja a nosotros. Pensamos que lo teníamos controlado, pensamos que lo teníamos bajo control, que yo podía dejar de ver eso, que yo podía dejar de ser mentiroso, que yo podía dejar de ser orgulloso, pero ese pecado cada vez más creció, hasta que ese pecado me controla a mí y yo no lo controlo a él. Y eso es lo que el diablo quiere hacer exactamente con cada uno de nosotros: atarte de tal manera que no recibas de Dios, atarte para que entre culpabilidad a tu vida y digas, no, es que yo nunca voy a ser libre de esto, es que siempre voy a tener este pecado en mi vida, es que siempre el otro, es que siempre voy a ser un alcohólico, es que siempre voy a ser un adicto, es que siempre voy a ser alguien que tiene problemas emocionales. Y el diablo va a hacerte creer eso para que no recibas. Pero Jesús pagó un precio demasiado alto para que tú te quedes atado al pecado. Y cuando Jesús murió en esa cruz, Él no solo te quitó el pecado de tu vida, pero lo deshizo para siempre. Y voy a intentar sacar esto porque esto. Besito, no, mentira. De aquí. Ya. Entonces cuando Jesús muere por ti en esa cruz, tú ya no tienes que cargar con esta cadena. Esta cadena simplemente representa un estado pasado de tu vida. Esto ya no existe en tu vida. Tal vez todavía luchas con esto, tal vez tienes problemas todavía con esto, pero esto no te hace quien tú eres. Tú ya no eres un pecador, tú ya no eres un adicto, tú ya no eres un alcohólico, tú ya no eres alguien que maltrata a su esposa, sino que tú has sido lavado por la sangre de Jesús, y el pecado que una vez te ataba ya no existe, porque Él cogió tu pecado y lo echó al fondo de la mar. Ya no se acuerda tu pecado, ya no se acuerda tu pasado. Tú has sido redimido, has sido cambiado para siempre. Gracias, démosle un fuerte aplauso a Alfonsito. Entonces,
No dejes que el diablo te descalifique de tu promesa. No dejes que el diablo te quite tu promesa por algo que hiciste o dejaste de hacer. El pecado no debería ser un impedimento para recibir más de Dios. Mira como Dios me lo dijo a mí. Me lo formuló como una pregunta y me dijo: ¿piensas que el pecado te tiene amarrado? Y me dijo: recuerda que eres soso. Y te lo escribí ahí en la pantalla para que no se te olvide. ¿Piensas que nunca vas a poder salir de ahí? No, recuerda que eres soso. Recuerda que has sido redimido. Recuerda que tú puedes salir de ahí, que tú no eres atado, que no estás atado al pecado, porque esa no es tu realidad. Tú eres un hijo de Dios. Tú has sido redimido, lavado. Estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es tu realidad. Tú vives de acuerdo a lo que Dios dice acerca de ti. Amén. Entonces, ¿qué esperamos para recibir de Dios? ¿Por qué dejamos que el pecado nos aleje de las promesas en vez de vivir en completa santidad para poder acercarnos a eso? Muchas respuestas simplemente se demoran por falta de compromiso con Dios. Y una falta de compromiso se desenvuelve en pecado. Eso es muy cierto. Entonces, si no estás comprometido con las cosas de Dios y estás luchando todavía con eso en tu vida, comprométete más con Dios. No sé, sirve aquí en la iglesia, métete en forma, haz cita con Dios, lee más la Biblia, ora más, y esas cosas comenzarán a escalarte hacia las promesas de Dios. Comenzarán a acercarte a las promesas de Dios. Y cuando menos te lo esperas, vas a ser una persona tan bendecida, tan sana, que ni siquiera te vas a acordar de tu estado anterior. Soso, di en voz alta: soy soso. Amén. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 7 al 11. Filipenses capítulo 2 versículos 7 al 11. Y quiero que veamos en este versículo que Jesús pagó un precio tan alto que Él tuvo que sufrir ciertas cosas, pero en medio de ese sufrimiento adquirió una recompensa. Y esa recompensa es la que nos pertenece a nosotros. Él ya hizo todo el trabajo difícil, Él ya hizo todo el trabajo sucio. Tú ya no tienes que morir en la cruz, gracias a Dios. Tú ya no tienes que recibir latigazos, gracias a Dios. A ti no te van a tener que colocar una corona de espinas, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo por ti. Y en ese sacrificio y en esa carga que fue puesta sobre Él, Él se llevó todo lo que es malo tuyo, todo lo malo que te pertenecía, y Él te dio todo lo bueno de Él. Él te dio todas sus bendiciones. Y mira lo que dice aquí: en cambio, se vació de su gloria exterior, reduciéndose a la forma de un humilde sirviente. Se hizo humano, se humilló y se volvió vulnerable. Eligió ser revelado como hombre y fue obediente. Fue un ejemplo perfecto, incluso en su muerte, la muerte de un criminal por crucifixión. Debido a esa obediencia, Dios lo exaltó y multiplicó su grandeza. Ahora se le ha dado el mejor de todo, se le ha dado el mejor de todos los nombres. La autoridad del nombre de Jesús hace que cada rodilla se doble en reverencia. Todo y todos algún día se someterán a este nombre, en el reino celestial, en el reino terrenal y en el reino demoníaco. Y cada lengua proclamará en cada idioma: Jesucristo es el Señor, trayendo gloria y honor a Dios su Padre. Entonces, en este versículo hay 14 cosas que Jesús o que sucedieron para que tú y yo pudiéramos llegar a ser soso. Tú no fuiste soso por tus propios méritos. Tú no te hiciste soso por algo que tú hiciste, o por tu talento, por tu don. No. Fue algo que Jesús pagó por ti en esa cruz. Y aquí te hice una tabla, porque no tengo tiempo para hablar de las 14, porque solo con esto me demoraría semanas enteras. Pero te traje una tabla para que tuvieras lo que sucedió en este versículo, lo que Jesús tuvo que sufrir para que tú pudieras recibir su recompensa. Tú y yo nos encontramos en el lado derecho de la tabla. El lado izquierdo fue lo que Jesús pagó por ti. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Número 1, se despojó de sí mismo.
Número 2, se hizo un siervo. Número 3, se hizo un hombre. 4, se humilló. 5, se hizo vulnerable y se reveló como hombre. Número 6, fue obediente hasta su muerte. Y número 7, murió como un criminal. Lo que Jesús padeció no fue gratis. Lo que Jesús padeció no fue bonito, no fue un show bonito, no, fue algo grotesco. La muerte de Jesús ha sido una de las muertes más horribles que ha existido en la historia de la humanidad. Y ese sacrificio fue suficiente para colocarte a ti y colocarme a mí en el lado derecho de la tabla. ¿Y qué fue lo que Jesús accedió al morir por nosotros? Número 1, dice que Dios lo exaltó a Jesús y multiplicó su grandeza. Ahora dice la palabra de Dios que tú estás en Él y Él está en ti. Quiere decir que lo mismo que tiene Jesús te pertenece a ti. Eso quiere decir que Dios te exalta y multiplica tu grandeza. No, que tú por cristiano, es que usted por cristiano nunca va a hacer nada, que usted por cristiano, ustedes esos cristianos no caminan en amor, son tan malos como nosotros. No. Mientras el mundo nos critica, Dios te exaltará. Número 2, dice, posee un nombre que es sobre todo nombre, el nombre más hermoso sobre la faz de la tierra, el nombre de Jesús. Número 3, su autoridad soberana hará que toda rodilla se doble delante de Él. Número 4, Dios dijo que todo el cielo adorara al Rey. Número 5, Dios dijo que todo poder demoníaco se arrodillará ante el nombre de Jesús. Número 6, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y 7, Dios recibirá toda la gloria para siempre. Entonces esa es tu recompensa, que todo lo que Jesús tiene es tuyo. Y cuando ya nos vayamos de esta tierra o el rapto suceda, vamos a ser glorificados juntamente con Cristo y podremos adorar a nuestro Rey. Número 7, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, reconociendo que Él ha sido la mejor persona para nosotros. Amén. Soy soso. Entonces, no dejes que el diablo te quite tu recompensa. Por el pecado no dejes que Él te quite tu recompensa. No dejes que el diablo venga a mentirte, a decirte que eres un bueno para nada, a decirte que nunca vas a ir a la universidad porque nadie en tu familia fue en la universidad, o que nunca te vas a poder casar, o que te vas a terminar divorciando, o que vas a sufrir de alguna enfermedad, o que te vas a morir de alguna enfermedad porque en tu familia hay rastro de esa enfermedad. No dejes que el diablo te invente o te haga creer esas mentiras. ¿Por qué? Porque tú eres redimido de eso. Tú ya no eres enfermo, tú ya no estás pobre, tú has sido redimido de todo esto porque Él pagó el precio para que tú vivieras en abundancia, para que vivas en las promesas de Dios, para que vivas completamente ensosado. Como cuando uno sazona, las abuelitas y las mamás sazonan la sopa o la comida. Tal cual Dios lo hizo con nosotros. Cogió tu vida y te colocó todo de Jesús. Eso es el caldo Maggi que necesitamos. Amén. Los de Santa Fe todavía tienen que pasar por ese proceso. Entonces, sí, tengo la herida todavía abierta, por eso los menciono mucho. Y número 4, y termino con esto porque quiero hacer algunas cosas. Lo peor que tú puedes hacer es recordarte de tu pasado, porque eso lastimará tu futuro. Lo voy a repetir otra vez. Lo peor que puedes hacer es recordar tu pasado, porque eso lastimará tu futuro. Lo que el diablo va a intentar hacer es dejarte, encajonarte en tu pasado para que tú no puedas reconocer y ver el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Él te va a decir: estas cadenas todavía son tuyas, tú todavía vas a estar enfermo, tú todavía vas a tener que ir al médico todos los días de tu vida, vas a tener que vivir de pastillas, te van a tener que hacer un trasplante, te van a tener que colocar un catéter, pero todo eso no es una realidad mientras mi Dios siga vivo. Si mi Dios está vivo, Él me dijo que Él me sanará de todo, Él me bendecirá, Él me restaurará, Él restaurará mi matrimonio, Él me sacará de la deuda, Él me dará nuevas cosas, Él me revelará su sabiduría. Todo lo que yo necesito se encuentra en ese sacrificio, y ese sacrificio es suficiente para recibir todo lo que tú necesitas.
Entonces, ¿qué esperas para gritar? Ahora no tal vez literalmente lo podrías hacer, pero gritar en fe para recibir esas promesas. Extender tu mano en fe como ese ciego. Y le dijo: Jesús, ten compasión de mí. Y Jesús se le da la vuelta y le dice: hey, ¿qué quieres que haga por ti? Ah, que los médicos no pueden hacer nada. Bueno, pues yo soy tu sanador. Que el banco no te presta la plata porque quieres comprar un apartamento. Tranquilo, yo me encargo. Ah, no, que tu esposo te maltrata mucho, que tu esposo esto y lo otro. Tranquilo, yo lo voy a llenar de mi amor. Y todo, cualquier cosa, ponle un nombre, Dios lo puede restaurar en el nombre de Jesús. Ponle un nombre. Si tus hijos se han alejado de las cosas de Dios, tranquilo, mientras tú oras por ellos, tarde o temprano regresarán, porque la promesa me dice que si yo amonesto a mis hijos desde temprana edad, no se alejarán de los caminos del Señor. Así que no importa la circunstancia actual, tu futuro es glorioso. Tu futuro lo sostiene Dios. Tal vez el futuro es incierto, pero yo conozco a aquel que sostiene mi futuro y se llama Jesús. Y Él cuida de mí. Él nunca me deja, Él nunca me desampara. Él siempre cuida de mí. Él es mi pastor y a mí nada me faltará. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y si Él es eso, Él es mi Dios. Así que ponte de pie rápidamente. Ponte de pie. Ya voy a terminar. Di en voz alta: soy soso. Y pongamos esa imagen, por favor, la de la definición, y leamos todos juntos qué significa. Listo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Salvar, sanar, hacer completo, entero, nada falta, próspero, rescatado del peligro, preservar, restaurar salud y quitar el sufrimiento. Ese eres tú. Entonces ahí eso encierra todo. Cualquier problema que el diablo traiga está ahí. Y tú ya eres esto. Tú ya eres bendecido. Tú ya eres sano. Tú ya eres soso. Deja de buscar la promesa. No, tú ya tienes la promesa. Deja de tratar de alcanzar con tus méritos lo que Jesús ya pagó por ti. Es que yo tengo que hacer, tengo que orar ciertas horas, tengo que leer la Biblia. No, tranquilo, eso es bueno hacerlo, pero no lo hacemos por mis méritos, lo hago porque Él pagó el precio por mí. Así que, ¿qué necesitas? Y Jesús en esta mañana te está mirando y te está diciendo: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas un trabajo? Yo te lo puedo dar. ¿Necesitas ir a la universidad pero no tienes los recursos suficientes? Yo te los puedo dar. ¿Necesitas? Ponle el nombre. Jesús en esta mañana te está diciendo: ¿qué puedo hacer por ti? Amén. Entonces, mientras cantamos esta canción, vamos a simplemente esperar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Vamos a orar por ciertas cosas en esta mañana, pero sea lo que Él quiera hacer, no te desenfoques. Ahorita no es el momento de mirar el celular todavía, de pensar si vas a almorzar o qué vas a almorzar o por quién vas a ir a votar si no has votado. No pienses en eso ahorita. Sea lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta mañana, tú enchúfate a lo que Él está haciendo. Métete al río de lo que Él va a hacer en estos últimos minutos que nos quedan. Y Dios se va a mover de una manera sobrenatural en este lugar. Y yo sé que la respuesta a la cual tú estás buscando, Él te la va a dar hoy. Él te va a dar lo que tú necesitas. Tal vez no va a ser un efecto de la noche a la mañana. Tal vez sea requerir de algo de esfuerzo. Tal vez tú vas a tener que hacer ciertas cosas, pero la respuesta ya está. Tú sales de hoy caminando sobre tu respuesta. Ya no vas a salir pensando en el problema, que será que sí, será que no. Tú sales victorioso. Yo ya lo tengo. Yo ya tengo mi trabajo. Yo ya tengo esto. Yo ya tengo lo otro. ¿Por qué? Porque tú sales y peleas desde ahí. Tú eres soso. Así que mientras yo oro rápidamente, vamos a pedirle a Nueva Raza que cante esta canción. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás. Levanta las manos.
Padre, te doy gracias. Gracias por tu fidelidad en nosotros. Gracias por pagar ese precio por cada uno de nosotros y que nos diste todas tus promesas, que no solo nos rescataste del infierno, pero también nos diste muchas otras cosas. Te doy gracias, Padre, que tu Espíritu se mueve en este lugar. Usa mi vida, usa mis manos para impartir sanidad, si hay que traer sanidad o impartir cualquier cosa que tú quieras hacer en este momento. Así que, Espíritu Santo, muévete en cada corazón, muévete en este lugar. Ten la libertad para moverte como tú quieras, y aquella victoria que tanto hemos anhelado sucederá hoy, pasará hoy, y lo declaramos. Extendemos nuestra vida en fe, ese grito en fe, diciéndote a ti: Dios, ten compasión de mí, necesito esto, necesito lo otro, y te lo aseguro que Dios te lo dará en esta mañana. Gracias, Padre, te doy gracias. Gracias. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres que Jesús entre en tu corazón y conocerlo de manera más personal, te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración después de mí. Dios Todopoderoso, en este día vengo a ti. Confieso que Jesús murió y resucitó por mí, y ahora soy hecho hijo tuyo. Amén. Felicitaciones por este gran paso de fe. Escríbenos al correo que está apareciendo acá en pantalla para estar en contacto contigo. Acompáñanos en nuestros servicios todos los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana, y todos los miércoles a las 6:45 de la tarde. Para estar informado de todo lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales como @Misión Colombia. Bienvenido a la familia de Dios.